Vamos a aprovechar este momento para poder disfrutar al Señor, experimentarlo en esta mañana. Así que te invito a que oremos juntos en esta mañana para que el Señor sea dado a nosotros como esa porción que nosotros necesitamos para cada día. Así que vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Y te pedimos, Padre mío, que limpies los aires, que podamos tener un momento Señor, de este momento contigo, Señor, de recibirte a ti, de contemplarte, Señor. Padre, anhelamos esa palabra implantada, esa palabra que produce vida en nosotros. Padre, aquí estamos y te rogamos en esta mañana, Señor, que seas con tu pueblo, que seas con tu iglesia, Señor. Danos de ese hablar que viene de tu corazón. Bendecimos tu nombre en esta mañana y oramos por cada uno de nuestros hermanos de aquí de Tultitlán y de San Pablo Chimalpa y de otros lugares donde nos están viendo, Padre. Queremos ser de bendición para sus vidas. Por favor, úsanos como un canal de bendición para nuestros hermanos en todos los lugares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, estamos en esta mañana aquí recibiendo del Señor, de su palabra y pues les saludamos a cada uno de ustedes, a las iglesias Pan de Vida en todos los lugares y aún los hermanos que de otras coberturas también los saludamos desde aquí, desde Tultitlán para todos ustedes. Muy bien, el tema que nos toca compartir en esta mañana es: al experimentar a Cristo padecemos y disfrutamos de la gracia. Vamos a leer Filipenses, estamos en nuestro estudio de Filipenses. Vamos a ir al capítulo 1, versículos 7 al 8. Filipenses capítulo 1, versículos 7 al 8 dice: Como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, nuevamente les explico a ustedes cuál es la intención de nosotros al retomar Filipenses. Nuestro pastor José Carrillo ha estado enseñando y él ya va más adelantado, pero nosotros vamos detrás queriendo afirmar las cosas. Y también no solamente yo, sino mi pastor Cayetano Ceja, él también ha sentido el deseo, al sentido de parte del Señor también unirse, y él está enseñando Colosenses. Y él el miércoles nos enseñaba las razones por qué nosotros estamos enseñando, por qué nosotros lo estamos haciendo así. Nuevamente les repito que no es por imposición, sino que es por buscando la unanimidad, ¿verdad? Que podamos nosotros tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo hablar, y por eso nos subimos en las bases que nuestro pastor José Carrillo ha puesto en esta enseñanza para así compartir. Y mi pastor Cayetano, él daba razones, y voy a citar dos de ellas. Él decía que una de las primeras razones es de que nosotros somos muy olvidadizos. Y él nos decía que si el pastor José Carrillo nos pusiera a uno de nosotros o nos hiciera las preguntas en el momento y ni sabemos qué contestar. Por eso, al ser olvidadizos, entonces se nos tiene que hablar una y otra vez hasta que seamos constituidos de esta palabra, de este hablar que Dios ha dado para nosotros en este tiempo. Entonces acuérdate que usted y yo somos muy olvidadizos, y yo me cuento entre de los olvidadizos. El segundo es de que una costumbre que tenía las iglesias donde Pablo visitaba era que ellos, por ejemplo, cuando él escribió a los colosenses la carta, le dijo: léanselo ahí y después vayan y lean esta misma carta a los laodicenses, a la iglesia en Laodicea. Y lo que se escribió a Laodicea, pues léanlo en Colosenses. Entonces, esa es la idea. Entonces,
Esta carta se leyó primeramente, estamos hablando de Filipenses, se leyó a los filipenses, y hace unos días se leyó en Ontario, y ahora se tiene que leer aquí en Tultitlán y en Coajimalpa, y también para todos nuestros hermanos que nos están viendo en esta mañana. Entonces, vamos a partir de ahí, que usted no piense otra vez están hablando lo mismo. En realidad, yo pienso que mientras más repetimos un mensaje, ahí está el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, para que ustedes, porque de repente uno, ya lo escuché a través del pastor José Carrillo, entonces ya me lo sé. Yo creo que no va por ahí. Yo pienso que tenemos que recibirlo con mucha humildad, y nuevamente les digo que no estamos compitiendo, sino que lo que queremos es reafirmar lo que el Señor ha estado hablando. Por eso nos unimos en ese hablar que el Señor ha estado dando a través de nuestro pastor José Carrillo. Muy bien, entonces vamos a ir a desarrollar, pero antes de ir a desarrollar nuestro tema, te invito a que no menosprecies lo que estamos enseñando, porque hoy estamos en Facebook por causa de la pandemia, y que no podemos abrir nuestras localidades todavía. Pero quiero comentarte algo nada más antes de empezar a desarrollar. Hemos recibido una información que anda circulando, no sabemos qué tan cierto sea, pero de acuerdo a esta información, ahorita Facebook es gratis, puedes usar el tiempo que tú quieras. Pero dice este circular que los gobiernos, por ejemplo aquí en México, están sacando leyes donde van a defender los derechos de autor. Entonces, de ahí, en todo eso, lo que están ellos preparando, dicen que también, por ejemplo, si alguien de los que están viendo las transmisiones no le gusta lo que nosotros que estamos predicando la palabra, no les gusta en algo, pueden reportarnos, y lo que va a hacer Facebook es quitar nuestras transmisiones, y les dan ese derecho a esas personas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo creo que en este tiempo tenemos que aprovechar al máximo, aprovechar ahorita que todavía no está pasando eso, y si llega, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, aún lo que hay en mi corazón es bajar, descargar todos los audios y guardarlos ahí. Y cuando llegue ese momento, pues ya tenemos material, porque yo soy una persona que no fácilmente, me cuesta más bien retener las cosas. Entonces prefiero apuntarlos, tenemos los escritos, tenemos los audios, y cuando esto llegara a pasar, pues ya tenemos material en qué seguir predicando, ¿no? Pero mientras no pasa eso, sigamos disfrutando las palabras que son la palabra de Dios que está siendo transmitidas en Facebook, y aprovechemos este medio que se nos está brindando en este tiempo. Muy bien, después de este comentario, vamos a ir a resumir un poquito, más bien a recordar las frases, porque recuerda pues que mi deseo es reafirmar, es que te quede bien claro, que lo tengamos, nos seamos constituidos de todo lo que se está hablando. Por ejemplo, en el mensaje 1 de lo que estamos empezando aquí en Tultitlán, hablamos de que fuimos llamados a magnificar y a vivir a Cristo. Ya ahorita usted ya sabe lo que es magnificar. Magnificar es expresar al Señor y engrandecerlo. Y vivirlo es tener ¿verdad? Tiene que ver con nuestra vida diaria, que Cristo se ha vivido por nosotros. Y en el mensaje 2 hablamos de experimentar a Cristo teniendo un mismo sentir y un mismo pensar. No es lo mismo, tener un mismo sentir y un mismo pensar. Y ya explicamos eso. Solamente le estoy recordando, pues, tener un mismo sentir y un mismo pensar. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a experimentar lo que dice Pablo en Filipenses. Recuerde, pues, que hemos señalado que hay 4 epístolas que constituyen el corazón de la revelación divina, que son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y Filipenses dijimos que nos lleva a la experiencia, no meramente va a la doctrina, sino a la experiencia. Muy bien, entonces leamos Filipenses 1:29. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es lo que nos dice Filipenses 1:29.
El mensaje de hoy decíamos padecer y disfrutar la gracia de Cristo al experimentarlo, porque nos está metiendo a la experiencia. Recuerde que si nosotros nos metemos a las experiencias que Filipenses nos está mostrando, seguro que nos manifestaremos con el Señor como los vencedores. Pablo está hablando de los vencedores. Por eso nuestro deseo es de que usted sea un vencedor. Amén. Que todos nosotros seamos los vencedores que el Señor está buscando. Pablo, cuando leemos Filipenses, él aquí nos dice que él vivía y que experimentaba a Cristo. Y él nos muestra la forma de que experimentaba a Cristo. Y dice que esta forma es que él amaba a los hermanos. Leamos Filipenses 1:8, donde empezamos. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense lo que está diciendo Pablo y es lo que se nos ha estado enseñando. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. De acuerdo al pensamiento de Pablo en esta epístola, todos nosotros los creyentes tenemos que experimentar a Cristo en esta forma, en que debemos de amar a todos los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Debemos permanecer en este amor. Ahora, fíjense cómo él dice, la frase que él usa, entrañable amor. ¿Qué son las entrañas? Ya nuestro pastor José Carrillo nos ha estado hablando en Levíticos de todos estos asuntos, pero vamos a ir a explicarlo en una manera para que podamos entender, ¿verdad? Porque habla de las entrañas. ¿Qué son las entrañas? Las entrañas son las vísceras, los intestinos, son los órganos internos. Entonces, en el sentido figurado, en el pensamiento de hebreo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, las entrañas representan el centro de la afectividad y los sentimientos. Las entrañas representan el centro de la afectividad y los sentimientos. Así que Pablo nos muestra que el amor de Cristo implica un afecto profundo y también tierna misericordia y compasión. Dice la Biblia que Cristo nos amó a nosotros. Dice Juan que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces Dios nos ama desde sus entrañas, con ese amor profundo. Ahí está la afectividad y los sentimientos, decíamos. En la juventud se escuchan frases y a lo mejor usted en algún momento lo dijo. Y dicen cuando alguien está enamorado, dice de la otra persona, dice siento maripositas en mi estómago. ¿Verdad? Siento maripositas en el estómago. Está hablando de que su amor, ¿verdad? Es de sus entrañas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de Pablo, ¿no? Y a cómo se derriten las chicas de los muchachitos, ¿no? Entonces, estamos viendo, esa es la idea, pues, o sea, nosotros lo usamos, pero cuando Pablo habla de esto, no tenemos idea, pero para eso estamos nosotros, para enseñarles a ustedes cómo Pablo hablaba, ¿no? De qué significa las expresiones que Pablo usaba. Me acuerdo de un gobernante, no voy a dar nombre por causa de lo que ya dijimos en un principio, pero me acuerdo de un gobernante que él maldijo a otro país desde sus entrañas. Y ustedes se acordarán de ese gobernante. Y él dijo textualmente esto: maldigo desde mis vísceras a este país, ¿se acuerdan ustedes? Entonces el odio también puede venir desde las entrañas. Imagínense cómo está esto. Entonces, porque ahí están, que no cuando uno anda estresado, muy preocupado, empieza el intestino, ahí empieza el síndrome del intestino irritado y todo eso lo que manejan los médicos, ¿no? Pero tiene que ver con todo eso porque las emociones salen desde nuestras entrañas. Muy bien, entonces Pablo experimentó a Cristo amando a los hermanos desde sus entrañas. Entonces, acordemos esto, que podamos constituirnos de este hablar. En otras palabras, él dice que amó con el amor de Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Cristo nos ama desde sus entrañas. Nosotros en la iglesia, en la cristiandad, usamos esta frase, ¿no? Yo he escuchado a muchos hermanos, hermano, lo amo con el amor de Cristo.
Pero esto a veces lo decimos en una forma superficial. O tú cuando me dices te amo con el amor de Cristo, ¿me estás diciendo que me amas desde tus entrañas? ¿O solamente es un decir? Es un decir que usamos. Entonces, pero Pablo, no, él lo decía y él ponía de testigo a Dios, porque en el versículo 8 él dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense cómo Pablo era una realidad en él, porque él ponía de testigo a Dios. A veces nosotros, no sé si nos atreveríamos a decir esto, te amo con el entrañable amor de Jesucristo y Dios es testigo. Si lo estamos viviendo, entonces sí lo podemos decir, pero si lo decimos de labios, de boca para afuera, no cuenta, porque se acuerdan que Jesús reprendió a los religiosos, les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Pablo nos invita a que experimentemos esto, lo que estoy diciendo, eso se puede. O sea, el hecho de que no lo hemos estado haciendo no significa que no se puede, sí se puede porque tenemos a Cristo, podemos experimentar. Esa es la invitación que nos está haciendo a través de Filipenses, que experimentemos a ese Cristo que ama desde sus entrañas. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir Pablo con esta expresión de que él amaba a los hermanos desde sus entrañas? Al leer los versículos 7 y 8, vemos que la gracia está relacionada con las entrañas de Cristo. Pablo participaba de la gracia debido a que él añoraba a los santos en el entrañable amor de Jesucristo. Él se acordaba de los hermanos con ese amor. Hoy día muchos hermanos dicen, extraño a los hermanos, pero me acuerdo que antes de la pandemia ni nos acordamos de los hermanos. Íbamos cuando queríamos, ¿no? Entonces, hoy se nos está invitando, si tú en este tiempo estás que extraño a los hermanos y espero que sea desde tus entrañas, desde el amor entrañable de Cristo. Eso es lo que nos quiere llevar, pues, y tengo fe y creo que esta pandemia nos ha ayudado para que cuando regresemos a las reuniones realmente podamos disfrutar a los hermanos. Porque el salmista dijo que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Esa debe ser la experiencia. Es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Disfrutar a Cristo consiste en ser uno con Él en su entrañable amor. Y eso también se relaciona con el hecho de vivir. Vivir a Cristo consiste en permanecer en su entrañable amor y disfrutarlo así como gracia. Fíjense, Pablo dijimos que cuando él escribió esta epístola, esta carta estaba en la cárcel. Él estaba preso por causa del Evangelio. Y a pesar de la condición en que él se encontraba, él mostraba amor para con los hermanos. Regularmente uno que está en la cárcel está sufriendo y está necesitado de amor. Pero Pablo le escribió a los filipenses para animarlos y corregir la deficiencia que había en ellos, y aún les dijo que los amaba desde sus entrañas. Me gusta a mí, yo he dicho a los hermanos aquí, si me está escuchando mi hermana Nieves y mi hermano Jesús Meléndez, un saludo para ellos, estamos orando por sus vidas, pero me ha gustado ir con la hermana Nieves porque cuando llego, yo en vez de animarla a ella, porque ella está enfermita, pero ella me animaba a mí. Entonces, ¿cómo es? Es lo que estaba pasando con Pablo. Estaba en la cárcel, pero aún él mostraba amor con los hermanos. Entonces, es que Dios así ama. ¿Se acuerdan ustedes cuando leemos Hebreos? Hebreos dice que Dios a los que ama los disciplina. Entonces ese era el deseo de Pablo con los filipenses, corregir la deficiencia que había en ellos. ¿Por qué? Porque Él los amaba. Por eso cuando el pastor parece que te está regañando, en realidad no es que desea un mal para ti, sino que es para corregirte, es para que tú te apliques y vivas a Cristo, porque todos queremos ser vencedores. Un pastor quiere que todas las ovejas en su congregación sean los vencedores que Cristo está buscando. Pablo recibió gracia en medio del sufrimiento. Y es lo que él quería transmitir a los filipenses y es lo que él nos quiere transmitir a nosotros hoy en día, porque Filipenses fue trasladado a Tultitlán y a Chimalpa.
El Señor Jesús, Él puso el ejemplo, Él experimentó la gracia en sus padecimientos. ¿Cuáles fueron sus padecimientos? Lo apresaron, lo azotaron y aún lo crucificaron y lo mataron. Él fue un olor grato, una ofrenda agradable al Padre. En Él había tanta gracia que dice que cuando Él estaba en la cruz, lo que Él dijo unas palabras, y estas palabras solamente pueden salir en gracia, y estas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él experimentó la gracia en medio del padecimiento. Porque el Señor entendió, en vez de Él de resistir y poner resistencia a sus enemigos, el Señor entendió y aceptó el programa de Dios. Así era el arreglo divino del Padre en su soberanía. Dice que de acuerdo a la Biblia, los que mataron no sabían quién era Él, porque si lo hubieran conocido no lo hubieran matado. Entonces, en el programa de Dios, el Señor tenía que padecer. Entonces, de la igual manera, nosotros hoy día no podemos evitar el padecimiento. ¿Quieres ser un vencedor? Dios te mete a eso, porque a través de esos padecimientos nosotros disfrutamos de la gracia. Ese es el pensamiento de Pablo aquí en Filipenses. Por eso Pablo nos dice a nosotros que si nos mantenemos en el amor entrañable de Jesucristo, disfrutaremos de la gracia. La gracia en un aspecto es un favor inmerecido, pero en otro la gracia es Dios en Cristo dado a nosotros como nuestro disfrute. Es decir, la gracia es disfrutar a Cristo en cualquier circunstancia. Es lo que es el pensamiento de Pablo en Filipenses. De acuerdo a Hechos y a las epístolas, a Pablo le tocó estar en diferentes circunstancias por causa del Evangelio. Cuando ustedes lean las epístolas en Hechos, encontramos de que él estaba en prisión, él estaba en desvelos, estaba en ayunos, estaba enfermo, y en medio de todas estas circunstancias él disfrutó la gracia. Aún vemos que de acuerdo a la historia de la iglesia cristiana, muchos siervos padecieron por el progreso del Evangelio. Pablo fue uno de los muchos hermanos que padecieron a causa del Evangelio. Miren, usted no se imagina el costo que se tuvo que dar para que usted y yo tuviéramos una Biblia en nuestras manos, en nuestro celular. No se imagina usted el costo que se tuvo que dar. Muchos hermanos padecieron, pero lo hicieron en la gracia de Cristo. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el avance, por el progreso del Evangelio. Y es lo que Pablo quería transmitir a los filipenses, que ellos disfrutaran a Cristo a través de sus padecimientos, que disfrutaran la gracia. Y es lo que Él nos quiere transmitir a nosotros en este tiempo. Amén. Si sufrimos por el Evangelio, hemos dicho que en toda la historia muchos siervos sufrieron por el Evangelio. Hoy en día aún seguimos sufriendo por causa del Evangelio. Pero si nosotros sufrimos por el Evangelio, también recibiremos el disfrute de la gracia. ¿Qué es sufrir por Cristo? Y aún, ¿cómo se puede disfrutar sufriendo? Porque parece que ese es el pensamiento, o más bien ese es el pensamiento de Pablo. Santiago en el capítulo 1, versículo 2, miren la expresión de Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice Santiago. Veamos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, Santiago está apoyando lo que dice Pablo, porque Pablo dice que tenemos que gozarnos, disfrutar a Cristo, disfrutar el sufrimiento, porque ahí está la gracia. Esto, hermano, por supuesto que no tenemos que interpretarlo de una manera natural, porque es inconcebible eso en el hombre natural. Debe ser con nuestra cabeza, tenemos que interpretarlo o recibirlo con nuestra cabeza metido al cielo, donde está el trono, para conocer cuál es el propósito de Dios. Dijimos que el Señor Jesús, Él estuvo sujeto al programa que Dios ya había preparado de antemano. Entonces, hoy en día nosotros vamos a padecer, vamos a sufrir por causa del Evangelio. Pero Pablo dice que nosotros aún en medio del padecimiento, del sufrimiento, tenemos que disfrutar a Cristo.
¿Se acuerdan cuando hablamos de Hechos? Cuando ellos estaban en la cárcel, estaban presos y ellos estaban gozándose delante del Señor. Estaban cantando alabanzas al Señor. Para un vencedor, si usted es un vencedor, para un vencedor es normal el padecer y disfrutar de la gracia. Para un vencedor es normal el padecer y el disfrutar de la gracia. Para un vencedor esto no es cosa extraña, es normal. Pero para los que todavía no alcanzamos esa madurez, decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y bendito sea Dios que esta palabra nos mete la experiencia. Bendito sea Dios, nos mete la experiencia y aún tenemos que gozarnos. Mire lo que dice Hechos. Hechos 5:40. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Está hablando aquí bajo el contexto de que Pedro y Juan estaban siendo perseguidos y padeciendo por la causa de Cristo. Dice el 40 al 42. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Solamente, miren cómo estaban ellos. Ellos estaban gozosos por haber padecido afrenta por causa del nombre. Ellos estaban dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, por causa del progreso del Evangelio, porque en ellos disfrutaban de la gracia. Eso es que a través del sufrimiento podemos nosotros disfrutar de la gracia. Amén. Entonces, Pablo, ese es el pensamiento de él, y vimos a Santiago y a Lucas que confirman lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la vida de un vencedor. Pablo fue un vencedor. Y si nosotros hoy decimos, es tan fácil decir, somos más que vencedores. Un vencedor, para él es normal padecer y aún sufrir por causa del Evangelio, porque a él, un vencedor disfruta de la gracia ahí. Y ese es el deseo de Pablo para con nosotros, con la iglesia en este tiempo. El padecimiento va de la mano con la gracia. Dios es el que nos da la gracia a pesar de todas nuestras pruebas. Cuando leemos a Pablo en 1 Corintios 10:13, me gusta la versión, traducción al lenguaje actual, porque dice, 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que te hará también juntamente con la prueba la gracia. Bueno, ahí dice la salida, pero yo lo apliqué la gracia, para que podáis soportarla. ¿Qué es lo que nos hace soportar la prueba que viene a nuestras vidas? La gracia. Y Pablo habla de que Cristo es la gracia. Y él nos enseña que nosotros disfrutemos de esa gracia, porque sin gracia nos volvemos una desgracia. Filipenses es una epístola que nos habla de la experiencia de un vencedor. O sea, Filipenses no es cualquier persona. Filipenses nos mete a la experiencia. Por eso digo que Filipenses es una epístola que nos habla de la experiencia de un vencedor, porque es la vida, ahí nos muestra la vida práctica de los vencedores. Sufrir por el Evangelio es defender los intereses de Dios para que se cumpla su administración divina. No podemos nosotros sufrir por otras cosas, tenemos que sufrir por los intereses del Evangelio. Muchos creyentes, muchos cristianos tienen el deseo de hacer bien las cosas para el progreso del Evangelio, pero realmente son pocos los que tienen el valor de levantarse para la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Se acuerdan que en Mateo 11:10 dice que desde los días de Juan el Bautista había violencia? Pero dice que los violentos arrebatan el reino. Pero hay una versión que también me gusta que dice que el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos.
pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Un vencedor es una persona que es valiente y está decidido a dar su vida por Cristo, por la gracia que hay en él. Entonces Pablo en todas sus cartas nos habla del sufrimiento a causa del Evangelio de Cristo, pero él no sufría de una manera superficial, porque su predicación no era en una forma superficial. Vemos en Colosenses que él predicó en contra de las filosofías de los hombres, en contra de la política de los hombres, en contra de las huecas sutilezas de los hombres. Él predicó también en contra de la religión y de muchas cosas que se habían infiltrado en las iglesias en Colosas y en Filipos. Por eso él le dice a los hermanos, vamos a ver Gálatas ahorita, pero dice él que él en todas sus predicaciones, él procuró hablar de Cristo, de Cristo. Entonces, Pablo anunciaba un evangelio con tantas cosas, hermano, que su predicación no era bien recibida por los hombres. Porque él no tenía ni la mínima intención de agradar o complacer ni a judíos ni a gentiles, sino que él se preocupó en agradar a Dios solamente. Por consiguiente, su predicación iba en contra de la religión, en contra de la política, en contra de la cultura y de toda clase de ismo, porque todas estas cosas han dañado la vida normal de la iglesia. Vamos a ir a Gálatas 1:10. Mire lo que él dice en Gálatas 1:10. ¿Cómo le dijo a los Gálatas? Dice él, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un siervo de Cristo no busca agradar a los hombres con su predicación. Lo que un vencedor, un verdadero siervo de Dios siempre busca agradar a Dios, y a veces tenemos que hablar cosas que a los hermanos no les parece, porque de repente nos dicen, ahora sí estuvo fuerte la predicación, pastor. Ahora sí, hermano, me lo echó a mí en todo. Entonces, yo les he dicho que entonces, ¿para quién es? Si tú eres el que me estás escuchando, un mundano, él no está escuchando, viendo esta transmisión, él anda en su rollo, pero a ti esta es la palabra. Entonces, en realidad no piedricamos, sino que predicamos a Cristo, y el hablar de Cristo es fuerte, porque Él desea que nosotros seamos vencedores. Amén. Muy bien, entonces tenemos a Pablo, que él dijo que él no buscaba agradar a los hombres, porque un evangelio que busca agradar a los hombres, ahí no hay oposición ni sufrimiento. Podemos apapachar a los hermanos, endulzar la palabra y que todo marche bien, pero eso, hermano, no es el deseo de Dios. Fíjense que para que la palabra llegara a ti en esta mañana, en estos días ha habido oposición en nuestras vidas. Nuestro pastor José Carrillo, él ha estado hablando de todo lo que él ha experimentado. Nuestro pastor Cayetano, yo he conocido sus sufrimientos. Sin embargo, a pesar de que hay oposición de sufrimientos, la palabra de Dios sigue adelante, sigue adelante. Los que se oponen a la pureza de la palabra de Dios no solamente son los incrédulos, no solamente son los incrédulos que se oponen, sino los mismos hermanos, los mismos creyentes. ¿Por qué? Porque Satanás ciega a las personas para que no vean que lo que hablamos es la verdad en su pureza. Por eso muchos se oponen a nuestra predicación. Recuerde, hermano, que estamos en un tiempo crucial, estamos en un tiempo final. Estamos en el tiempo final, ya hemos enseñado a través del inminente retorno de Jesucristo que estamos viviendo un tiempo de preparación, que realmente estamos a las puertas de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces el Señor en ese tiempo a través de Pablo nos apura a que experimentemos la vida, esa vida que reina, esa vida que vence. El Señor anda en busca de los vencedores, anda en busca de hombres y mujeres que en este día digan, he aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto, yo estoy decidido a vivir esa vida. Y cuando usted decide vivir esa vida de vencedor, esa vida en Cristo, seguro que tendrá oposición. Pero ahí dijo Pablo que aún disfrutamos de la gracia de Dios. Si padecemos por el Evangelio, también disfrutaremos de la gracia.
Siempre que padezcamos por la defensa del Evangelio, tendremos este disfrute. Podemos testificar que realmente disfrutamos la gracia del Señor en medio de la oposición que afrontamos. Por eso les dije que cada vez que tú sientas oposición, alégrate, gózate porque estás disfrutando de la gracia. Los sufrimientos que nos sobrevienen por causa de la administración divina trae consigo el suministro de la gracia. Por consiguiente, el deleite de la gracia está relacionado con los padecimientos que experimentamos nosotros por el Evangelio. Hagamos una pregunta hasta aquí. ¿Qué es disfrutar de la gracia? Porque estamos hablando de disfrutar la gracia. Disfrutar la gracia es experimentar a Cristo en una forma genuina, porque la gracia que disfrutamos no es otra cosa que Cristo mismo, es vivir, es experimentar ese Cristo. Amén. Los creyentes judaizantes que predicaban el Evangelio en rivalidad con Pablo no disfrutaban a Cristo como gracia. Por eso entre nosotros no debe haber rivalidades, sino que tenemos que someter unos con otros y lo que hagamos tenemos que hacerlo con el amor de Cristo en humildad. Por eso les dije en un principio que yo no estoy compitiendo con mis pastores. Al contrario, estoy agradecido por la vida de ellos porque a través de ellos puedo predicar la palabra y aún confirmar los corazones de muchos, porque a través de ellos puede ver algunas cosas o la revelación del Señor se me aclara más cada día. La palabra se me aclara más cada día más. Entonces, por eso me uno a ellos en su hablar. Por eso los judaizantes no disfrutaban de la gracia porque lo hacían en rivalidad con Pablo. La predicación de ellos no los llevó a disfrutar de la gracia de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser humildes y disfrutar de la gracia. El defender y confirmar el Evangelio, disfrutamos de la gracia. Por eso Pablo dice que tenemos que defender y confirmar el Evangelio. Hoy día, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio para sacar a las personas de Egipto, de Babilonia y aún de Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos que predicar y defender ese Evangelio. Amén. Pablo, él defendió el Evangelio. Él hablándole a los hermanos de todas las cosas que lo distraían. Él abogaba por la verdad de Dios. Él se opuso a todas las prácticas que reemplazaban a Cristo. Es lo que tenemos que hacer hoy. Por eso a veces nuestra prédica no es bien recibida porque nos oponemos a las prácticas que reemplazan a Cristo. En el estudio de Colosenses vimos muchas cosas que sustituían a Cristo. Por eso se nos dijo, ¿verdad? Me acuerdo de esa frase que se nos dijo ahí en el estudio de Colosenses, que nadie te prive de tu premio, que nadie te prive de tu premio, porque nuestro premio es Cristo, es disfrutarlo, amén. Entonces, hoy día vemos que hay muchas cosas, igual que con los colosenses, están sustituyendo a Cristo. Por ejemplo, tenemos las denominaciones, los títulos, la teología, las actividades, los eventos, y aún tenemos a los fariseos modernos, que son los mesiánicos, que están sustituyendo a Cristo por otras cosas. Movernos en todas estas cosas es movernos sin Cristo, es sin la vida de Dios. Por eso que nadie te prive de tu premio. Hoy el Señor está preparando a su iglesia. Él decía que nosotros vivamos una iglesia de vida de iglesia normal, donde se esté tocando la administración, su administración divina, donde la meta sea Cristo. Y se nos está invitando a que todos los hermanos vivamos a Cristo. Ese es el mensaje, hermano. No vas a escuchar otro mensaje a través de nosotros en este tiempo. El mensaje es vivir a Cristo, magnificar a Cristo, padecer y disfrutar de la gracia. Ese es el mensaje, amén. Por eso, hermanos, se nos está invitando a que vivamos a ese Cristo que vence, que nos lleva a vivir una vida de vencedor. Entonces, ojo, que por nada vayas a sustituir a Cristo. Que por nada vayas a sustituir a Cristo. Por ejemplo, ¿cómo podemos sustituir a Cristo? Por ejemplo, en Tultitlán, en Coajimalpa, los hermanos saben que hoy estamos transmitiendo en vivo, pero puede ser que alguno de ellos diga, no, mejor al rato lo veo. Mejor voy a hacer estas cosas y ya al rato veo. Y entonces te das cuenta que es tan fácil sustituir a Cristo. Entonces nuestra carga hoy es predicarles a Cristo a ustedes.
Predicarles una palabra que cambie a los hermanos, que cambie los corazones, que toque los corazones. Porque solamente Cristo es el que cambia, no hay otra cosa. No hay otra cosa, hermano. Participar de la gracia es permanecer en las entrañas de Cristo. En el capítulo 1 de Filipenses, Pablo habla de magnificar y vivir a Cristo. Para magnificar y vivir a Cristo tenemos que permanecer en su entrañable amor. En otras palabras, debemos permanecer en Él. ¿Se acuerdan que hemos dicho, cómo estás, hermano? En Cristo, permaneciendo en Él, perseverando. Si hemos de estar en Cristo, es necesario que permanezcamos en su entrañable amor. Es decir, que estamos en Cristo es algo profundo y aún permanecer en Él es algo más profundo. Entonces, cuando decimos que permanecemos en Cristo, en su entrañable amor, estamos diciendo que estamos en ese corazón tierno, en lo más profundo de su afecto. Si nosotros leemos los evangelios, vemos a Juan, el apóstol San Juan, él experimentó esa parte de Jesucristo de una forma externa, porque dice que él se recostaba en el pecho del Señor para escucharlo. ¿Y con qué razón Juan nos viene a la experiencia y dice que Dios es amor? El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su hermano no ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Se dan cuenta lo que él escribió? Porque él experimentó esa parte. Y es el mismo hablar de Pablo para nosotros en este tiempo, pues. Solo si nosotros hacemos eso, si nos permanecemos en su entrañable amor, le vamos a disfrutar y le vamos a experimentar como gracia de una manera muy práctica. No hay otra forma de experimentar la gracia si no permanecemos en Cristo. A medida que nosotros la experimentamos y disfrutamos como nuestra gracia, seremos nosotros sustentados en medio de nuestros padecimientos por el Evangelio. Mientras nos ocupamos de cumplir la administración de Dios en la tierra, vamos a experimentar esa gracia. Amén. Entonces, vamos a ir cerrando en esta hora. Confirmar el Evangelio es predicar el misterio de Cristo de acuerdo a los versículos de 1 Corintios 4.1, Colosenses 2.2. Vamos a ir rápidamente a esos versículos. 1 Corintios 4.1 dice Pablo: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo. Colosenses 2.2. Colosenses 2.2. Miren lo que dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Efesios 3.4. Efesios capítulo 3, versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros tenemos que predicar lo que es el misterio. Pero aquí vemos que hay un misterio del Padre y un ministerio del Hijo. El misterio de Dios, no el ministerio, el misterio. El misterio es algo que está oculto, que está escondido. El misterio de Dios es Cristo. Esto no todas las personas lo conocen, no saben que Cristo se encarnó, tuvo un vivir humano, fue crucificado, muerto, resucitado, fue ascendido y descendido. No muchos saben, por eso tenemos que predicar esto. Para nosotros no es un misterio eso, gracias a Dios que nos reveló eso. Pero también hay otro misterio, el misterio de Cristo. Hay un misterio, el misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo. La iglesia como cuerpo tenemos que expresarlo, vivir y experimentarlo. Esos son los misterios que tenemos que predicar. Es necesario toda esta predicación para que se produzcan los vencedores. Segunda de Corintios 12.9. Segunda de Corintios 12.9 para cerrar este pensamiento de esta mañana. Segunda de Corintios 12.9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo está hablando de sus sufrimientos. Y él dice que si vamos a padecer, padezcamos en la gracia. Es decir, que no nos afecte el sufrimiento.
Pablo en sus padecimientos, él sintió y vivió a Cristo. Esa es la mejor experiencia. Él experimentó a ese Cristo subjetivo como la gracia en él. Por eso él dice que cuando él estaba enfermo, aquí vemos el contexto, dice que tenía una enfermedad, tenía un problema en su cuerpo, y él le rogó 3 veces a Dios que lo quitara. Le dijo al Señor, quítamelo. 3 veces se lo pidió, y la respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces, hermanos, aquí Pablo nos enseña a través de Filipenses que nosotros experimentemos a Cristo, porque al experimentar a Cristo padecemos, y si padecemos, disfrutamos de la gracia. Esa es la vida de un vencedor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos enseñas, Señor, cómo es experimentarte lo que es la vida de un vencedor. Señor, he cumplido con entregar esta palabra a los hermanos que nos estuvieron sintonizando. Padre, ayúdanos a anhelarte cada día y a recibir estas palabras con nuestra cabeza metida al cielo donde está el trono. Que no lo recibamos de una manera natural porque podemos ser, Señor, distraídos o sacados, Señor, de la línea que viene de tu corazón. Padre, ayúdanos a atesorar esta palabra, Señor, y que cada día podamos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Así que, Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, gracias por cada oyente que estuvo pendiente a esta transmisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, santos amados de la iglesia en Tultitlán, en Chimalpa y de otros lugares que nos estuvieran acompañando, reciban un afectuoso saludo y desde nuestras entrañas los amamos a ustedes, Dios lo sabe. Así